Así que bienvenidos, qué bueno estar aquí. Vamos a ver el libro de Apocalipsis. Y esta es la portada que ustedes están viendo hoy. Dice The Final Act. Esto es un libro escrito por Steve Kinnard. Él es un maestro de nuestro movimiento de las iglesias internacionales de Cristo. Y él escribió este libro. Lastimosamente no lo he encontrado en español ni en Kindle. Pero si en algún momento tú quieres invertir en un libro, creo que este es un muy buen libro para comenzar. Este fue el primero, sí, creo que uno de los primeros libros que yo leí para aprender sobre Apocalipsis y me dio una muy buena guía. Así que se llama en español, obviamente, El Acto Final, ¿no? Todo dramático, ¿no? ¿Verdad? Como así el mismo libro de Apocalipsis, ¿no? Es poco dramático, ¿no? Um, Quiero pedirles que por favor, si podemos tener nuestros micrófonos en silencio. Obviamente yo les voy a decir en qué momento abrirlos para que podamos hacer preguntas, ¿verdad? Y así vamos a movilizarnos más ágilmente en la temática de hoy. Así que hoy vamos a hablar sobre Apocalipsis. Y esto quería comenzar haciéndolo con el libro de Steve Kinnard, que es maestro del movimiento. Les quiero presentar el contenido de hoy. Hoy quiero hablar un poco sobre el propósito y los autores del libro. Quiero que también podamos hablar un poco de Jesucristo y cómo se presenta Jesucristo en Apocalipsis. También vamos a hablar de las 7 bendiciones, o como le digo, las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis, ¿verdad? Y vamos a ver también las cartas en la carta. Vamos a ver un poco rápidamente qué son estas cartas dentro de la misma carta. El código numero de la gimatria, que es algo que vamos a brevemente mencionar, explicar sobre cómo funciona y cómo se usa en esta carta, que es una carta de Apocalipsis, este libro. Y por último, vamos a entrar a leer un poco la visión desde una forma repetitiva. Y vamos a entender un poco qué significa estas últimas visiones del dragón, de los terremotos, de la copa, de la ira, de las guerras, de la final, ¿no? Y cómo se desenlaza toda esta visión final, ¿no? Vamos a hablar un poco desde una forma repetitiva que es una de las metodologías hebraicas para, para estudiar las escrituras, ¿no? Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces comenzando vamos a entrar un poco en materia ya. Datos importantes del libro. Esto es muy bonito, esto es sumamente importante, increíble. Primero tenemos que entender que es un texto con tradiciones judío-apocalípticas. Cuando hablo de un judío apocalíptico, es que hay literatura judía que obviamente es apocalíptica, como el libro de Enoch, que no es considerado un libro bíblico, más sin embargo, está dentro de la literatura judía y es apocalíptica. Todo lo que tú ves ahí es muy parecido al libro de Juan, ¿verdad? Y tiene este idioma apocalíptico, ¿no? Del fin del mundo, de las últimas visiones. Habla a las personas con símbolos, con visiones celestiales, a través de imágenes culturales también en su momento, y con códigos que apuntan a una audiencia interna. Es importante que estos códigos, estos secretos, que se pueden decir de otra forma, apuntan a una audiencia interna, porque no todo el mundo entendía de qué se trataba. Entonces, son preguntas que debemos hacernos en el texto. ¿Está hablando figurativamente o está hablando algo específico el texto? Esas son algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué representan estas cosas? ¿Qué representan el dragón? ¿Qué representan estos terremotos? ¿Cómo nos conectamos con estas cosas? Entonces, para esto, primero hay que entender que es un texto apocalíptico judío. Hay que verlo a través de esos ojos, para entonces nosotros poder tratar de entender y cómo se está refiriendo Juan en este momento a todo lo que está describiendo. Otra cosa es que expresa sentimientos antirromanos.
Cuando te vas a Apocalipsis 17, del 1 al 9, habla, ¿no? Y yo no tengo aquí las escrituras, así que quiero pedirte que por favor tengas tu Biblia o tú las busques o puedas ahí tenerlas a la mano. Cuando vamos a Apocalipsis 17, sí tengo mi Biblia, así que podemos usar la Biblia. 17 del 1 al 9, por ejemplo, ¿verdad? En el versículo 4 dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y exportaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de inmoralidad sexual, ¿no? Y empieza y sigue hablando, ¿no? De todo esto. Habla prácticamente, cuando tú ves todo el texto leyéndolo, está hablando del paganismo en el Imperio Romano. El libro entra en esta polémica con asuntos del paganismo que estaban sucediendo en el Imperio Romano. Pero obviamente depende cómo lo ves, porque para Lutero, en la iglesia católica, para Lutero era la iglesia católica, me explico, en ese momento. Entonces, muchos lo han agarrado esto y lo han hecho a su manera, ¿no? Entonces, para Lutero, cuando él leía esto, en algún momento él simbolizaba esto, para él era la iglesia católica. ¿Qué significa las 7 cabezas, etcétera? Para las personas del primer siglo esto hace sentido, porque significa Roma, ¿no? Entonces, si alguien en el primer siglo lo leía, era Roma, Roma la pagana, ¿no? El paganismo de Roma. Y por eso es que debemos preguntarnos qué significaba para la audiencia original de su tiempo, ¿verdad? Estos simbolismos, estas frases, estas formas de expresarse. También es una carta de verdad, o sea, es de verdad una carta. Es un mensaje real para iglesias reales de Jesucristo que estaban en persecución. Entonces también esta era una carta verdadera, una carta que se envió donde las iglesias verdaderas de Jesús estaban en persecución y recibieron este mensaje. Es un mensaje profético también. La carta implica que hay un mensaje profético. Y para entender un poco la profecía, en este caso, cómo lo miramos en aquel entonces, para Israel los profetas siempre reprendían el pecado. Uno de los roles del profeta, de acuerdo al contexto judío, una de las cosas que hacía el profeta es reprender el pecado. Y también proclamaban esperanza para el futuro. Te cambias, te arrepientes y Dios, me explico, tú ves en el Antiguo Testamento los profetas llegaban, reprendían el pecado del pueblo, pero si se arrepentían les daban esperanza también. Entonces es un mensaje profético. En Apocalipsis da advertencias hacia aquellos que estaban en el paganismo, pero también da recompensa a aquellos que se mantengan fieles y perseveran en la persecución. Es un mensaje profético desde este contexto. Y también es sobre eventos del primer siglo, ¿no? Cosas que estaban pasando en el primer siglo. El autor dice que sus visiones iban a pasar muy pronto. Ves Apocalipsis 1.1 y ves Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. También ahí vas a encontrar que el autor dice que sus visiones pasarán muy pronto. El mensaje también tenía la intención de que lo entendieran los discípulos del primer siglo. Era muy importante. Esa carta iba dirigida a estas iglesias. No significa que no tiene nada que ver con nosotros, solo que hay que entender que en la mente de Juan, y cuando estaba enviando esta carta, él estaba pensando en las iglesias del primer siglo, ¿verdad? Y es sobre eventos futuros también. Las visiones sobre eventos en el futuro también que incluyen la expectativa de la profecía, ¿no? Pero la esencia del mensaje está enfocado en el tiempo del primer siglo, ¿verdad? Esto es importante para no saltar a cosas que pueden llegar a ser muy subjetivas en nuestra interpretación. Así que el propósito y los autores. Vamos a hablar un poquito del propósito y los autores. En Apocalipsis 1, del 1 al 3 dice, esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a su siervo lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. Y este da fe de todo lo que ha visto y de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca.
Entonces aquí vemos en Apocalipsis, en los primeros dos versículos, aquí en capítulo 1, las primeras palabras del libro nos dan una característica del contenido. Dice una revelación de Jesucristo. Y nos muestra también el propósito. ¿Cuál era el propósito? Aquí lo tenemos en rojo. Para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Ya entendemos, es una revelación de Dios, se la dio a Jesucristo. ¿Para qué? Para mostrar a los siervos, a sus siervos, lo que pronto tenía que suceder. Entonces aquí encontramos los autores, el propósito, ¿no? La introducción también nos revela que fue entregado, cómo fue entregado el mensaje. A veces pensaba, bueno, Juan realmente no es el autor, ¿no? Sí, bueno, ok, él lo escribió, pero ¿quién da el mensaje? ¿Quién es el autor de este mensaje? Es muy importante. Entonces dice que Dios se lo dio a Jesucristo. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. No sé si estamos viendo la secuencia, ¿verdad? No fue Juan, fue Dios a través de Jesús. Jesús mandó a su ángel y se lo dio a conocer a Juan. Y él va a dar testimonio del mensaje. El autor realmente no es Juan. Él es solo el mensajero. Él es la persona encargada de enviar el mensaje, pero no es el autor del mensaje. Entonces, el libro nos los da a conocer acá. Vamos a seguir leyendo del 4 al 6. Dice, yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Que la gracia y la paz estén con ustedes. De parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Qué increíble, ¿no? O sea, la introducción, y entonces es impresionante, pero también tiene un idioma y una característica muy similar a Primera de Juan, y a Juan. Empieza hablando del Hijo de Dios, empieza hablando de su procedencia. Explico, tiene muy parecidas estas características, ¿no? Pero aquí obviamente muy particulares para esta carta. Entonces aquí vemos, ¿no? De parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo. Guay, hay varios ahí, ¿no? Mencionados, ¿no? De parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo. Dice aquí, les traigo un mensaje y viene de parte del que era, el que es, el que ha de venir, de los 7 espíritus. Y también, no solo de ellos, también viene de Jesucristo. Entonces, es interesante ver la autoría, ¿no? de este libro. Y aquí Juan nos lo especifica al principio, que él no es el autor, él solo está llevando el mensaje que le ha dado Dios. Y bueno, estos 7 espíritus que pueden tener varias interpretaciones, ¿no? Y Jesucristo. Obviamente ese no es más claro, no hay mucho que definir ahí o explicar. Entonces, vamos ahora, perdón, el propósito y los autores, ahora vamos un poco a entender la descripción de Jesucristo. ¿Cómo se describe Jesús en esta carta? Hay otras formas en que se presenta, pero me gustan estas descripciones, ¿no? Porque se presenta de otras formas también en sus características físicas. Pero quiero ver estas descripciones que son interesantes de quién es Él como tal. Yo, Juan, cuando decía ahí, me dijo las 7 iglesias que están en Asia, esto lo leímos. Después dice el testigo fiel, primogénito de entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. O sea, esto en pocas palabras Él es el testigo fiel, primogénito entre los muertos. Me encanta, soberano de los reyes de la tierra. O sea, no hay otro más alto que Él sobre la tierra. Dice que Él nos amó y que nos lavó de nuestros pecados
Y mira qué increíble, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, esto es hermoso porque como Él se presenta, nos recuerda que nos ama, nos recuerda su autoridad, nos recuerda que es el primero entre los muertos, nos recuerda que es fiel, y nos recuerda que por Él podemos tener el perdón de pecados, y que no solo eso, tenemos un rol y nos ha puesto en un lugar de privilegio, ¿verdad? Entonces aquí, imagínate, solo el comienzo de la carta tiene mucha profundidad, tiene mucha carne espiritual, y solo estamos entrando al primer capítulo de la carta. Vean todo lo que hay ahí. Aquí ya tú tienes un sermón. Aquí ya tú tienes una clase completa, ¿no? Entonces, hablamos de Jesucristo y después también algo importante de Jesús es que si ustedes se acuerdan en Mateo 6, Mateo 5, perdón, está las bienaventuranzas, ¿no? ¿Verdad? A ver si vamos a Mateo 5 para que tengamos una referencia. Vayamos a Mateo 5 en nuestras Biblias. Y en el versículo 1 dice, cuando Jesús vio la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron. Y él comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y empieza a dar las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Entonces, esto se le llama a las bienaventuranzas. Entonces, en Apocalipsis podemos encontrar las bienaventuranzas o las bendiciones de Jesucristo, pero ahora resucitado. Mira, ahora Él está resucitado, Él está levantado de entre los muertos, con poder y gloria se presenta Juan, y en todo este libro encontramos 7 bienaventuranzas. Y es hermoso porque ahora podemos ver a Jesús resucitado diciéndonos otras 7 bendiciones en el libro de Apocalipsis. Así que quiero que hagamos un ejercicio ahorita. Quiero que me ayuden a leerlas, ¿no? Así que vamos a dividirnos las bienaventuranzas apocalípticas de Jesús, ¿sí? Déjenme ver a quiénes tenemos aquí. Amado, a ver si Amado nos lee la primera. Eloy, ¿nos podrás leer la segunda, por favor? ¿Verdad? Por favor, acuérdense porque después yo no me acuerdo, ¿ya? ¿Verdad? Angélica, podrás leer la 3. Adolfo, podrá leer la 4. A ver, ¿qué más tenemos ahí? Rodrigo, la 5. Estoy poniéndolos por cámara porque no puedo verlos a todos, ¿no? La 6. ¿Quién me puede ayudar ahí? Vamos a poner a Bencho, si me puede dar Bencho con la 6. Y la 7, a ver, quiero pedirle a ver, Carmen, que Carmen nos ayude, ¿sí? Buenísimo. Por favor, acuérdense, porque yo tengo memoria de teflón, se me va. Así que necesito que me ayuden. Rapidito se despega. Empezamos con la primera. Bien, leo entonces Apocalipsis 1:3. Dice así, dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Dichosos los que, benditos, Dichoso, bienaventurados, que qué, perdón. dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen No, caso de lo que aquí está escrito. que escuchan y hacen caso. Dichosos, bienaventurados, dice Jesús, aquellos que hacen caso a estas palabras y no solo las escuchan, sino las ponen en práctica. Buenísimo. Gracias, amado. Eloy. Bien, Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. Gracias, Eloy. Dice, bienaventurados sean los que mueren en el Señor,
porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras los acompañan. Bienaventurados si morimos en el Señor, dice, ¿no? Amén, buenísimo. La tercera, ¿quién me ayuda? Apocalipsis 16:15. Miren, yo vengo como el ladrón, dichoso el que se mantiene despierto, No lo pido. a su ropa, vea la vergüenza de su desnudez. Amén. Buenísimo. Gracias. Dichoso, bienaventurado el que se mantiene despierto y conserva sus ropas. No sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Buenísimo. Dichosos los que estamos despiertos. Nos mantenemos santos, puros y rectos, ¿no? Ok. ¿Quién sigue? Sí. Estoy un poquito que en mi pantalla no puedo mirar qué capítulo de Apocalipsis me toca. Me dice el 4, pero ¿en qué parte? Creo que es la que te toca, es 19:9. Ah, ya. 19:9. Eso. Gracias, Adolfo. Ya. El ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Gracias, Adolfo. Dichosos, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Qué increíble. Amén. A ver, otra, la número 5, Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Amén. Gracias. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, dice. Qué increíble. Reinarán con él durante 1000 años. ¿Verdad? Buenísimo. Gracias. Gracias, Rodrigo. Vamos con la número 6. ¿Quién nos va a ayudar con la 6? Ya, Apocalipsis 22:7 dice, miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Buenísimo, gracias. Dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. Gracias, mi amigo. Y terminamos con... Sí, que a Carmen le toca, ¿verdad? Sí, me escuchan, ¿no? 22:14, Apocalipsis 22:14. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Gracias, Carmen. Bienaventurados los que lavan sus ropas, los que constantemente están arrepintiéndose, confesando, manteniéndose puros para tener derecho en el árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Qué increíble. No sé si te anima, a mí me hacen wow, qué increíble, ¿no? O sea, Jesús aquí dándonos las bienaventuranzas, pero ya resucitado, ¿no? Las bendiciones, ¿no? Y a mí me hace recordar qué increíble si mantengo firme, si me mantengo fiel, si mantengo santo, si me esfuerzo. Aquí están las promesas que Jesús nos dice, ¿verdad? Que nos tocan, ¿no? A todos los que mantengan firmes hasta el fin. Y esto es importante porque lo que estaba sucediendo en ese entonces también era que la iglesia estaba siendo perseguida bastante. Cuando este libro es escrito, las iglesias en el primer siglo están teniendo mucha persecución. Y es por eso tan importante para Jesús mandar este mensaje a ellos y a todos aquellos que lo sigamos. Porque obviamente dice para sus siervos, acuérdate el propósito eres para sus siervos. Entonces ahorita vamos a ver las cartas en la carta, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, no vamos a poder entrar en detalle con todas, pero vamos a ver un poquito sobre las cartas en la carta. O sea, hay una carta, pero dentro de esta carta hay varias cartas a diferentes iglesias. Y aquí las puedes ver. Y tú ya las conoces, algunas de ellas, porque las has leído. Hablan del primer amor de los efesios. Empieza a hablar Jesús, el primer amor de los efesios. Y Éfeso, para que tengamos una idea, el emperador Augusto
mudó la capital, o sea, donde estaba el puesto de procónsul en aquel entonces, de Pérgamo a Éfeso. Éfeso se volvió un lugar con mucha influencia. Y había mucha tentación al materialismo y la idolatría, había inmoralidad sexual. Y él Jesús les habla sobre el primer amor. Reflexiona en lo que ha fallado. ¿Te acuerdas que le dice, arrepiéntete, cambia, vuelve a actuar como al principio, le dice, ¿no? En su relación con Dios. Habla también de los nicolaitas. Los nicolaitas eran una secta que eran dirigidos por Nicolás. Por eso se llamaban los nicolaitas. Y hablaban de falsas doctrinas. Sus obras eran insoportables para Dios, ¿no? Y habla de cómo se estaban dejando influenciar por los nicolaitas, por este grupo, ¿verdad? Entonces aquí, y también habla en el versículo 7 sobre la promesa para los seguidores fieles de Cristo. Les habla y les da la promesa en el versículo 7, le dice, al que tenga oídos, el que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira qué interesante, porque ¿dónde se menciona esto? Esto se menciona en Génesis, el árbol de la vida, ¿no? Esto es en Génesis 2, donde tú hablas del árbol de la vida. Aquí viene Jesús y recuerda Génesis 2. Y no solo eso, si te acuerdas, ¿qué significa el árbol de la vida? Significa vida eterna, es lo que significa, ¿no? Eso es el punto, de vida eterna, ¿no? Entonces, era muy importante, por eso no quería que comieran de ese fruto, porque si comían de ese fruto iban a ir para siempre, si te acuerdas la historia, ¿no? Un poco cuando lo vas a leer. Entonces, había un fruto que te daba vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Está diciendo que le permitiré comer del árbol de la vida, es decir, va a tener vida eterna, va a vivir eternamente, para siempre, nunca va a morir. Es lo que está diciendo. Al que salga vencedor, comerá de este fruto, jamás, nunca más volverá a morir, tendrá vida eterna. Es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba pasando en Éfeso y le da una enseñanza de volver a amarlo a él, de amar a su palabra, a asombrarse y volver a su primer amor. Después está Esmirna, la sinagoga de Satanás. Y lo puse así porque es una de las cosas que más prevalece ahí, la sinagoga de Satanás. Esmirna era una ciudad mayor de Asia y competía con Éfeso. También competía con Pérgamo para el título de la primera ciudad de la región. Se peleaban a ver quién era la ciudad más importante. Muy parecido aquí en Bolivia a veces, ¿no? Que nos peleamos cuál es la ciudad más importante. No, La Paz, no, Santa Cruz, no, Sucre es la capital, ¿no? Y todos nos tiramos ahí, ¿no? ¿Cuál es la ciudad más importante, no? Sí, para que veas que todavía, en su contexto, todavía se vive, ¿no? El nombre se traduce mirra. Eso era una fragancia muy cara en tiempos antiguos. ¿Te acuerdas? La mirra, todas estas cosas, era el mayor exportador de ella. Entonces, Esmirna había sido destruida, solo para que tengamos un poco de contexto, hace 6 siglos atrás cuando está escrito esto. Y en 3 siglos después, o 300 antes de Cristo, fue reconstruida por Alejandro el Grande. Y sus sucesores siguieron esa reconstrucción. Entonces, le decían la resurrección histórica, porque era una resurrección. Y es interesante que los creyentes en Esmirna eran pobres también, eran muy perseguidos, los oprimían por ser seguidores de Jesús, ¿verdad? Por lo mismo, porque era una ciudad que estaba muy enfocada en seguir al Imperio Romano. Obviamente no querían que Jesús, el rey, era como una competencia para el Imperio Romano, ¿no? Y entonces los discípulos pasaban mucha pobreza y persecución, ¿verdad? Por la gente, ¿verdad? Y probablemente ni siquiera tenían a veces trabajo, la gente no les compraba por eso mismo, ¿verdad? Por su creencia, por lo que ellos vivían. Pero es interesante ver que ahí en Esmirna, cuando te vas al versículo 8, dice, así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Es interesante que Jesús dice, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir, porque en Esmirna la gente se jactaba mucho que había sido reconstruida, estaba muerto, hubo una reconstrucción, pero Jesús les dice, realmente él pone esto como una forma de decir, en realidad, el verdadero que ha muerto y vivido
ha vuelto a vivir soy yo. ¿Me explico? O sea, como que les estaba dando en su contexto un llamado a la iglesia y a la gente en Esmirna. Después tenemos Pérgamo, el trono de Satanás en Pérgamo, ¿verdad? Antes de mover al trono de Satanás en Pérgamo, algo que se me olvidaba que quiero decirles, la sinagoga de Satanás, ¿qué significa? Muchas veces hay algunas interpretaciones que piensan que están hablando de judíos que atacaban a los creyentes, pero hay que entender algo muy importante. En el primer siglo no existía la palabra cristianismo como tal. O sea, esa palabra cristiano no era todavía una palabra que se movía alrededor. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que se les conocieran como seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. La palabra cristianismo llegó mucho después. Entonces, no creo que tal vez es una competencia entre el cristianismo y el judaísmo, para nada, pero se creen, otros estudiosos creen que eran más bien judíos, o mejor dicho, personas gentiles o no judías que se convirtieron al judaísmo y que no eran verdaderos judíos, ¿verdad? Y obviamente siempre cuando alguien se convierte como que cuesta que entienda un poco al principio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se cree. El trono de Satanás en Pérgamo, en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Pérgamo se llenaba de orgullo también de varios templos dedicados al culto del Imperio Romano y había sido la capital administrativa también del imperio en su momento en aquella región. Entonces, aquí a Pérgamo también le pone el trono de Satanás porque una de las cosas que pasaba en ese, había muchos templos de adoración y culto al Imperio Romano, tenían un montón, tenían una infinidad, y Jesús les pone el trono de Satanás, porque hasta tenían el templo para Zeus, tenían el templo de Asclepio. ¿Te acuerdan de Asclepio que hablamos la vez pasada en la clase anterior, que donde fue Jesús al templo Asclepio y que levantó a este hombre, no, a este paralítico? También habían templos de Asclepio, había de todo. Entonces el trono de Satanás le pone. De ahí Jezabel en Tiatira, en Apocalipsis 2, del 18 al 19. Y en Tiatira es interesante que Jesús le dice que conoce sus obras. Aquí Jesús le dice, yo conozco sus obras. Y Jezabel, pues puede tener un simbolismo también sobre la reina que pasaba en 1 Reyes 16. Si te acuerdas, en 1 Reyes 16, cuando vas allá, Ahab se casa con Jezabel, es una reina pagana, y empieza a promover cultos a Baal, la idolatría, y ella se había convertido en un símbolo de opresión y adoración pagana. Y lo que probablemente está tratando de decir Jesús a través de Juan en este pasaje, cuando usa a Jezabel, es que estás dejando que haya paganismo tomando raíz en la iglesia, frente a tus ojos, y no puedes permitir que eso te esté pasando. Eso no es agradable. Le está diciendo, Jezabel, hay paganismo, hay idolatría, hay cosas que no están bien delante de mis ojos y no puedes tolerar eso. Es lo que está tratando probablemente Jesús de decirle. Y hace referencia a Jezabel. Puede ser el comportamiento de las personas en Tiatira. Y eso, el simbolismo es muy importante en Apocalipsis, porque Jezabel es lo que representa, ¿no? Después tenemos a Sardis, el muerto viviente. Yo le digo el zombie, ¿no? El zombie muerto viviente. Pues, ¿por qué? ¿Qué pasa en Sardis? Si te vas ahí a la escritura en Sardis, en Apocalipsis 3, versículo 1, dice más adelantito, yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mira, sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Por eso el muerto viviente de Sardis, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Sardis? Era un lugar muy bueno, honestamente, según los estudios para vivir. Era una ciudad más comercial. Y eso les dice, ellos contaban de una buena reputación, probablemente tenían buenos recursos económicos, y ellos creían que tenían, que estaban bien, estaban vivos por fuera, pero Jesús les dice, pero muertos por dentro. No, todo lo que tienes, amén, pero delante de los ojos míos estás muerto. Por eso le digo el zombie, ¿no? Sardis el zombie, porque por fuera se ve bien, pero por dentro estaba mal. Y obviamente Jesús le dice, puedes cambiar, y es tiempo de cambiar, y ya le dice cómo, qué tiene que hacer, ¿no? Filadelfia, ¿no? Vemos a Filadelfia y las luchas en Filadelfia. La verdad que Filadelfia
pues es estimada mucho por Jesús en esto, ¿no? Filadelfia le pone como símbolo la puerta, ¿no? Dice, yo sé todo lo que haces en el versículo 8 y en ti he puesto una puerta abierta. Y hace un simbolismo de la puerta. Le dice aquí, he puesto una puerta. ¿La puerta de qué? Puede ser la puerta del reino. La puerta de la salvación estaba abierta a ellos. Esto debió ser de mucho ánimo para esta iglesia. Y por último, la Odisea, la tibia la Odisea. Es interesante que en la Odisea, de acuerdo a algunos estudiosos, el lugar tenía agua que tenía poca agua para empezar, no había mucha agua en ese lugar, y la poca que había era sucia y tibia. Generalmente, cuando estudias los textos y todo lo que se habla en aquel entonces, dice que la gente escupía cuando la tomaba, ¿no? De tan sucia que era. Tenían riquezas, probablemente el materialismo era para ellos una muestra de que les iba bien y que Dios estaba con ellos, pero no era así, ¿no? Y entonces es muy importante ahí que Jesús les habla, probablemente eran independientes, creen que no necesitaban ayuda. Solo para que sepas una historia real, histórica en la Odisea, es que hubo un terremoto y el terremoto pues obviamente hizo estragos y ellos no necesitaron ayuda de Roma porque tenían muchas riquezas para hacerlo ellos mismos la reconstrucción. Así de recursos tenían para poder salir adelante, que no necesitaron del apoyo de Roma, ellos mismos pudieron salir adelante en el terremoto. Entonces aquí podemos ver las cartas en la carta, ¿verdad? Y es importante, y estas al día de hoy, estos principios son aplicables, perdón. Podemos hacer esto y agarrar las necesidades, los desafíos, el llamado, los resultados, y podemos agarrar estos principios y aplicarlos para nuestras propias vidas, pero también para otros, ¿no? En cómo estamos nosotros tal vez fallando en esto, pero qué dice Jesús que debemos hacer. Y esto es un mar, un océano profundo de conocimiento para poder agradar a Jesucristo. Entonces, estas son las cartas en la carta. Ya de tarea, pues te toca ir con cada una y poder ir descifrando lo que Jesús está tratando de hacer en el llamado que nos hace a todos los discípulos, ¿no? El código numérico, vamos al código numérico, la famosa gimatria. Los números en el libro de Apocalipsis son parte de un código numérico llamado gimatria y ayudaba a las personas a calcular e identificar de quién Juan realmente estaba hablando. Porque era como un código Morse, ¿no? Era una clave, ¿no? Una clave que no la podías saber a menos que tuvieras la forma de interpretar esa clave. Aquí vemos una imagen para tener una idea, como era un código numérico, aquí lo puedes ver. Perdón. Uy, quiere ir. Aquí está. Entonces, Aleph, tenemos las letras del alfabeto hebreo. Tenemos la pronunciación en la parte izquierda, Aleph, Bet, Mel, Dalet, He, Vav, Sajin. Entonces, aquí tenemos el número, cuánto vale. O sea, se le asignaba un valor numérico a las letras. Y en base a eso, entonces tú podías tener una idea de qué estabas tratando de decir con los números. Me explico. Entonces, con esto tú podrías poder interpretar mejor, en este caso, el famoso 666, ¿no? Tan conocido el 666, la marca del demonio, ¿no? Así decimos, ¿no? O dice el mundo, ¿no? Que te lo van a poner, y ahora decían que con el coronavirus también ahora viene eso, no sé. La verdad es que si lo leemos desde el punto de vista no dramático, no de Hollywood, sino desde el punto de vista bíblico, es muy importante el contexto en el cual se está escribiendo. Acuérdate que este es un libro con literatura judía apocalíptica. Por ende, como es judío, lo escribió Juan y lo mandó, hay que buscar esta forma de interpretarlo desde ese contexto para poder entenderlo. Ese es mi consejo objetivo de estudio bíblico. El nombre, por ejemplo, de Nerón César, que se escribe en hebreo Nerón Quesar, y ahí está en hebreo, suma 666.
cuando tú lo pones en hebreo. Hubo algunas diferencias, por ejemplo, a veces salía 616, pero esto era por cuando hubo con el cambio con el idioma latín. Y en pequeños grupos judíos esta técnica, como les digo, se llama gimatria y se usa a propósito para ocultar su significado. Es a propósito. Es como temas ocultos, temas muy particulares y especiales, ¿verdad? Entonces, cuando tú sumas y pones el nombre Nerón en hebreo y lo vas haciendo con la gimatria, te va a salir 666. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis y vemos el número 666, pues no estamos hablando necesariamente del diablo, estamos hablando de Nerón, del César, que obviamente a veces se portaba como el diablo, ¿no? Porque hizo unas cosas terribles, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos entender el tema del código numérico. ¿Ok? Obviamente, tendríamos que tener toda una clase para poder usarlo, ¿verdad? Pero con esto ya por lo menos tienes la idea y te animo a que puedas investigar un poquito más. Hay información en Internet que puede ayudarte a saber cómo interpretar mejor la gimatria. Por último, pero no menos importante, el llamado a la visión. En Apocalipsis 1:10 dice, en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta. Solo para que tengamos una idea, a la derecha vas a ver la imagen, un shofar. Esta es una trompeta que se usaba en el tiempo, obviamente en Israel. En aquellos entonces, esta era parecida a la trompeta, no es recta, sino que es un cuerno, me explico, ¿verdad? Y así es como, si podríamos hablar del sonido de una trompeta, probablemente para Juan esta trompeta era algo así, ¿no? No era como las trompetas que salen en el Día de la Independencia, ¿no? Era más así esta trompeta. ¿Por qué esto es importante? Porque si te fijas, va hacia el mismo lugar donde empieza, de donde termina. Si tú puedes tirar una línea ahí. Pero durante todo el trayecto no es igual. Entonces, es como, por ejemplo, déjame ver si puedo usar esto aquí. Si lo tiras linealmente, sí, es igual, o sea, está linealmente. Podríamos hacer una trompeta así, bueno, discúlpenme, no soy bueno dibujando con esto. Ahí está, ¿ves? Sería una trompeta de nosotros, ¿no? Pero no es así. Es interesante porque lo que está haciendo acá tiene la misma línea, pero la forma de llegar al final es así, después va por aquí y termina acá. Entonces, es interesante porque a mi parecer hay una interpretación que me parece un poquito más lógica y objetiva de interpretar las visiones apocalípticas, ¿no? Y para eso tenemos que entender de que no todo es lineal. En el caso de la visión, comienza con una trompeta shofar, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. A ver, déjenme seguir donde estaba. Estoy tratando de ir donde estaba lo otro que tenía. Disculpen. A ver. Ok, no me sale. Ahí está. Espero que les salga. Tampoco. Vamos a quitar esto. Bien. Ok. Están viendo todos por lo que veo el PowerPoint. Yo estoy buscándolo. Perfecto. Aquí está. Entonces, shofar. Vamos a seguir adelante. Yo lo veo más así, como este elefante. Ok. Es una misma visión. Es una misma todo. Pero todo esto es igual. Esta es la visión. Pero tenemos partes de una misma visión. Sabemos que la visión final es esta, es un elefante, pero no todo se presenta en el mismo lugar siempre, es como un shofar.
tenemos diferentes eventos que se van presentando de un posible mismo evento. ¿Sí me explico? Entonces, para que tengamos un mejor entendimiento, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. En Apocalipsis vemos las 4 grandes batallas. Ahí las puedes ver. Apocalipsis 9:13, 16:12, 19:17 y 20:7. Ves, en Apocalipsis vemos 4 grandes batallas, ¿no? Entonces, si nosotros interpretamos esto de una manera lineal, son 4. Pero si la vemos desde un punto shofar, es una misma, solo que se presenta de diferentes ángulos. ¿Sí me explico? Entonces, aquí está por eso la pregunta, ¿será esta una sola batalla o son 4 batallas? Por ejemplo, hay 4 grandes terremotos en Apocalipsis. 4 grandes terremotos. 6:12, 11:13, 16:19 y el 18:17. La pregunta es, ¿serán 4 terremotos diferentes o el mismo visto de diferentes ángulos? Un solo terremoto. Una sola batalla. ¿Me explico? Entonces, va a depender mucho de cómo lo estudies también cada evento, porque para hacer esto tienes que obviamente estudiar cada uno y ver si hay alguna relación y ver si hay alguna conexión entre ellos. Hay que tomarse el tiempo. Por eso se le llama un estudio repetitivo. Esto es lo que los hebreos hacen en sus técnicas, repiten, ¿no? Y obviamente lo podemos ver en Josué 1, por ejemplo, ¿no? Cuando dice Josué, ten valor y firmeza. Después dice más adelante, ese Josué 1:5, ¿no? Y después más adelante, por eso te digo que tengas valor y firmeza, y termina, ten valor y firmeza, 3 veces te repite lo mismo. Esto es una forma de enseñanza repetitiva de importancia. Y esto lo vamos a ver mucho en la Biblia. Jesús lo repetía también. Había repeticiones. Entonces, creo que una forma de interpretarlo no es verlo tal vez solo 4 eventos que están pasando, porque si agarras la Biblia, obviamente, y la ves así en lineal, vas a ver 4. Pero si lo agarras en repetición a nivel shofar, vas a ver uno solo, que se ve de diferentes ángulos. ¿Sí me explico? Entonces, esto es muy importante para poder ir evaluando, ¿no?, las escrituras. Los 4 finales. Apocalipsis 6:12 nos dice que hay un final, Apocalipsis 14 hay otro final, Apocalipsis 19 hay otro final, Apocalipsis 20, hay muchos finales, 4 finales. Y aquí vemos el shofar. ¿Será que es uno solo? Pero el evento va describiéndose en diferentes ángulos. Obviamente, cuando alguien está escribiendo, es lo que pasa con el texto. El texto no, tú no puedes poner algo encima del otro, ¿no? El texto es lineal. Pero la forma de interpretarlo, yo sugeriría que debe ser más al estilo hebreo, más repetitivo, más de diferentes ángulos, en vez de solo querer agarrar 4 diferentes, porque el texto tú no lo puedes dividir, el texto es corrido, me explico. Pero la forma de interpretarlo, entonces puede sonar más como el efecto shofar, me explico, ¿verdad? Aquí podemos ver, aquí podemos tener una idea, está en inglés, lástima, lo siento, no me dio tiempo para traducírselos, pero aquí podemos ver, esto es como el Lego, ¿no? ¿Se han visto las figuras Lego, ¿no? Que se van poniendo unas de otras así, entonces puede parecer como un Lego, ¿no? Empieza, déjenme poder escribir, ¿no? Empieza aquí, pero cuando vas caminando, otro evento que es parte de eso también comienza, y después arranca el otro evento que se va describiendo, pero son estos el mismo describiéndose en la escritura, y este dura más, y en algún momento, en otra escritura, en otra, vas a ver, volviendo otra vez al mismo, y entrando de diferentes ángulos, hasta el final. ¿Sí me explico? Si vemos qué es lo que estamos viendo acá, esto es
una de las visiones, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Entonces, ¿son todas están diferentes o es una sola que se ve de diferentes ángulos, tiene diferentes entradas y diferentes descripciones de lo que está pasando en ese momento, la situación? ¿Sí me explico? Personalmente creo que este suena más lógico en el punto no solo de la interpretación hebraica, sino en el hecho de la objetividad. Y es como un efecto shofar, si lo podemos decir así. Empieza acá, viene para acá, viene para acá y termina acá, en una línea. Algo parecido. Obviamente que en el primer siglo esto era muy difícil de poder mostrarlo porque no existían los legos probablemente. Ahora creo que en nuestros tiempos podemos verlo tal vez como los legos, ¿no? Que se agrupan de diferentes formas y forman una misma visión, un mismo objeto, me explico, armado de diferentes formas, ¿ya? Entonces, esto es lo que quería compartir el día de hoy. Sé que he dado bastante en poco. Déjenme aquí cerrar esto. Vimos el propósito y los autores del libro. Hablamos también de Jesucristo, cómo Él se presenta, las 7 bendiciones o las 7 bienaventuranzas apocalípticas. Hablamos un poco de las cartas en las cartas y el código numérico, ¿verdad? Interpretando el famoso 666, entre otros más que hay ahí. Y leímos un poco la visión desde una forma repetitiva en el shofar, más que una forma lineal de diferentes eventos pasando de manera independiente a tal vez un solo evento que tiene diferentes ángulos que Jesús nos está mostrando a través de Juan en diferentes perspectivas. Ok, entonces con esto yo termino y quiero abrirlo para preguntas, comentarios y podamos entonces entrar un poquito más en materia.